Muy buenas tardes, continuamos en el lavadero. Nos queda 15 minutitos escasos para terminar el programa de hoy, pero antes, como cada jueves, llega el momento del Rincón del Bienestar, donde nos sentamos y hablamos para sentirnos mejor, tanto física como mentalmente. Y hoy tenemos la parte de nutrición. ¿Con quién? Pues nuestra dietista, nutricionista, Jessica Gutiérrez, ¿no? ¿Lo he dicho bien, Jessica? Porque Por creo que, supuesto. Así que habíamos somos. cometido un error, ¿no? Te poníamos nutricionista, ¿no? Y dietista, nutricionista, ¿no? Exacto. Así es como estamos definidos en la Unión Europea. Claro que sí, por eso somos europeos. Jessica, hablábamos el último día de las verduras, hemos hablado de la fruta, hemos hablado del agua, hemos hablado de ti. Son los 4 programas que llevamos, Jessica, y hoy un tema muy importante y que mucha gente tiene también muy presente en la cabeza y sobre todo por noticias que han salido hace pocos meses. Hablamos de la carne, de cómo debemos de comer la carne o si es buena, es mala. Vamos a hablar en estos 15 minutillos de la carne. Vamos a empezar con una primera pregunta. ¿Podemos vivir sin comer carne? Que ahora está muy de moda eso del ser vegetariano, vegano. Hombre, tenemos en cuenta que la disponibilidad de recursos que tenemos hoy en día y la posibilidad que tenemos de tener distintos tipos de alimentación nos permite vivir sin carne. ¿Por qué? Porque, a ver, el hecho de ser carnívoros nos aporta, por ejemplo, vitamina B12, nos aporta hierro y nos aporta también proteínas de alta calidad. Pero no significa que porque seamos vegetarianos no podamos cubrir estas necesidades, como digo, al día de hoy debido a los recursos que tenemos. Y en este caso, por ejemplo, con la vitamina B12. La vitamina B12 se trata de una vitamina que solo te la aporta los animales, ¿no? La carne animal. Pero bueno, se puede suplementar en ciertas formas con ciertas algas, como puede ser la clorela, creo que se dice así, y la espirulina. De hecho, también las proteínas que aportan los animales son de calidad, pero podemos conseguir proteínas de calidad también a partir de los vegetales, como por ejemplo juntando pues, legumbres y cereales. Hacemos unas proteínas de calidad, el típico hummus. Un Sí, ejemplo de una muy rico, muy rico. de un buen plato equilibrado sería el hummus, que se le añade el tahini, ¿no? Que es una pasta de sésamo, y ahí juntaríamos también pues, o legumbres y frutos secos. También serían una buena combinación para cubrir las necesidades de proteína o crear proteínas de calidad. Por lo tanto, podemos estar tranquilos y teniendo un adecuado control de nuestra dieta, siendo vegetarianos, podemos estar totalmente tranquilos y saludables. Supongo que esas cantidades, lo que no sea carne, tiene que ser más cantidades que en carne, ¿no? Digamos. O sea, la vitamina que nos comenta para la misma cantidad en un trozo de carne tiene que ser mayor, ¿no? Que a lo mejor en un fruto seco, en un hummus, ¿no? O es más o menos parecida. Bueno, realmente, La ingesta, a la hora de la ingesta. ahí tienes parte de razón, pero sobre todo con el hierro, porque tenemos Vale. en cuenta que los vegetales también nos aportan hierro. Lo único que pasa es que el tipo de hierro que contienen los vegetales no se absorbe igual que el hierro que te aportan los animales. Vale. Para ello hay ciertas técnicas, como por ejemplo juntar cada vez que comes, lo típico, ¿no? Que te comes el plato de lentejas y luego una naranja. Sí. Pues la vitamina C ayuda a que se fije mejor el hierro y que se absorba mejor. Eso tenemos que Entonces, hablar otro día de los alimentos que ayudan a otras vitaminas a quedarse en el cuerpo o alimentos que nos beneficien, necesites, que José. ayuden a otros. Eso lo tenemos que apuntarlo, Jessica. Lo apunto. Vamos a continuar con otra preguntilla. ¿Por qué ahora hay tanto vegano, tanto vegetariano y tanta moda de no a la carne? Bueno, ten en cuenta, José, que el ser vegano es ya un estilo de vida, o sea, tiene una ideología ética. Puede ser por el simplemente hecho de una ideología ambiental, ¿no? El efecto o impacto ambiental que puede producir, la gente se hace vegana también por eso, y también a nivel por ejemplo, de los animales, ¿no? Del respeto a los del animales. respeto a los animales. Entonces, o un conjunto de todos o independientemente de cada uno. Si hablamos del impacto ambiental, es verdad que sería importante que todo el mundo se hiciese vegano, porque no es sostenible el hecho de que seamos tan carnívoros. Ten en cuenta que somos el 5.º país del mundo en consumo de carne, y esto no es sostenible porque el hecho de, por ejemplo, crear o generar 1 kilo de carne
necesitas alrededor de 8 kilos de grano. Pero claro, para producir esos 8 kilos de granos necesitas una gran extensión de tierra, muchísima agua, utilizas muchísimos fertilizantes y también, bueno, los animales también producen metano, emisiones, que intervienen en el efecto invernadero. De hecho, la distribución de la carne en el mundo no está equilibrada. O sea, hay países en los que se consume mucha carne y otros países en los que se consume mucha menos carne. Por lo tanto, si al final todo el mundo se hiciese totalmente carnívoro, imagínate el impacto medioambiental que puede tener. Así que, a ver, el ser vegano también influye en que se vaya reduciendo el impacto medioambiental. Pero bueno, todo hay que analizarlo porque también habría que ver si es sostenible un mundo sin carne. ¿En qué sentido? Ahí ya nos metemos... Ahí nos metemos en otro tema para otro programa, Jessica. Sí, para otro programa, porque ahí es hay bastante materia para debatir. Vaya, pues entonces vamos a apuntar otro programa. Ya llevamos 2, Jessica, nos va a salir de la carne, nos va a salir 40 programas de este. Además es un tema muy importante y eso, que nos salen más temas por otro lado. Bueno, vamos a cambiar, vamos a dejar el veganismo y el vegetarianismo y vamos a hablar carne roja, blanca, naranja. Ahora, ¿qué significa cada tipo de carne? Porque muchas veces también entre el pescado azul, la carne roja, la carne blanca, ahora el conejo que es blanca, verde, cuéntame. Bueno, es fácil de diferenciar. La carne roja sería toda aquella carne que procede de los mamíferos. Y la carne blanca pues sería la carne que procede de las aves, de los pescados. Vale. Luego hay diferencias entre tipologías de carne, y es que, por ejemplo, está la carne magra, que es, dentro de la carne mamífera, la mejor carne que podemos consumir. Que no tiene grasa, ¿no? Digamos. Claro, porque tiene un perfil lipídico más saludable que otras partes de las carnes del animal, y a nivel proteico, pues también, como se trata sobre todo de la parte muscular del animal, pues el perfil lipídico y a nivel proteico suele ser más de más calidad. Pues mira, interesante. Y sobre todo la más recomendada es carne blanca, ¿no? Claro, la carne blanca en este caso, el perfil lipídico también es bastante equilibrado, tienen menos cantidad de grasas saturadas como las que proceden de los mamíferos, la proteína también es de calidad, y dentro de las carnes blancas, por ejemplo, dentro de las carnes magras, podemos clasificarla incluso muy parecida a la carne blanca, a aquellas que proceden, por ejemplo, del cerdo, partes del cerdo como el lomo, el solomillo, o la carne de conejo. Que la carne de conejo sí que es, ahí se le están realizando bastantes estudios a nivel poblacional de los efectos que tienen a nivel de salud, o sea, tiene un carácter lipídico bastante importante porque puede subir el colesterol bueno en el cuerpo, disminuye el colesterol malo, de hecho tiene propiedades saludables, cardiosaludables, y también sus proteínas de alta calidad. De hecho, se han hecho muchos estudios comparándolos pues, en su consumo en deportistas. Y la carne de conejo es bastante saludable. De hecho, ten en cuenta que la carne de conejo no pasa mucho tiempo alimentado con alimentación de pienso y de forma artificial. Más natural. Claro, a las 8 semanas ya está en el mercado, por lo tanto, gran parte de su vida se alimenta sobre todo de la leche materna. Por lo tanto, ahí también tendríamos que tener en cuenta que la alimentación influye también en la calidad de esta carne. Pues nada, conejo, además hay una campaña ahora también que recomiendan el comer conejo, ¿no? Pobres y empiezan conejos. con el conejo a la ajilla, conejo no sé qué, conejo a la plancha, con el conejo se puede hacer de cualquier manera. Conejos, ¿no? De todas las carnes, a día de hoy... Claro, carne blanca y hablamos entre el mamífero, pues el conejo pues, sería conejo. bastante recomendable. Perfecto, vamos a continuar. Hablábamos cuál era la más beneficiosa y ahora te voy a preguntar cuál es la más perjudicial de todas las carnes. Entiendo la carne roja, pero dentro de la carne roja, ¿no? Vamos, no sé, a lo mejor dentro de la carne blanca también hay otro... Bueno, ten en cuenta que sobre todo las carnes que están procesadas son las que más riesgos pueden tener. De hecho, salió en el 2015, que lo voy a leer, José, para no equivocarme. Vale. En el 2015 salió una noticia de la OMS en el que clasificaba pues, la carne roja y el consumo de carnes procesadas con el cáncer colorectal.
Y es Sí, que fue una noticia que llamó mucho la atención y que la gente se alarmaba y... sí, se alarmaba bastante. Bueno, en cierto modo tiene algo de sentido, y es que clasifican las carnes rojas como probablemente cancerígenas y las carnes procesadas como cancerígenas. Los expertos al final concluyeron que si consumías 50 gramos de carne procesada al día, tenía el riesgo de aumentar en un 18% la probabilidad de tener cáncer colorectal. Tengamos en cuenta que la carne procesada, el riesgo microbiológico es mucho mayor. Entonces se le añade muchos sulfitos, son productos para intentar aumentar su conservación en el tiempo. Para muchas personas, carne procesada puede ser perfectamente una bandeja, por ejemplo, de carne picada a la cual se le ha añadido diferentes conservantes o diferentes, ¿no? Que claro, a lo mejor carne picada, pensamos que al embutidos. comprar esa bandeja es carne sin procesar y tiene que no tiene que ser obligatoriamente el filete cocinado o precocinado o la carne ya, ¿no? Tiene que ser, que mucha gente también llega... Claro, hablamos de carne procesada, sobre todo son aquellas carnes que, por ejemplo, la picada, porque tiene tiene aditivos, la morcilla, el chorizo, los fiambres, embutidos. eso, claro, ese tipo de carne es la que hay que intentar reducir en tu semana, tu Lo que día a está día. más rico, Jessica, siempre nos quita lo que está más rico. Oiga, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacerle? Ten en cuenta Qué mala idea. que estos productos casi siempre tienen mucha cantidad de grasa, entonces el cuerpo es inteligente, todo lo que tenga grasa le interesa Sí, al muy cuerpo inteligente no será el cuerpo, Jessica, cuando no... porque es que esa grasa, al ser energética, bueno, al cuerpo le interesa por eso, porque le aporta energía, Por eso y llama todo la lo que atención tenga tanto, ¿no? grasa, pues al final le interesa al cuerpo por eso mismo. De hecho, ten en cuenta que dentro de las carnes picadas también hay muchos engaños. Hay carnes picadas que son carnes picadas al 100%, Sí. preparado de carne, que es carne picada también, y luego los burger meat, que eso ya es más que carne... Ya sabes lo que es, ¿no? Todo lo que contiene... Da miedo hasta mirar los componentes que tiene, ¿no? Claro, un estudio muy importante de la OCU analizó unas 11 muestras de bandejas de carne picada y demostró que de esas bandejas solo el 80-70% era carne de verdad. Lo demás eran todo aditivos, grasas, ya sabes. Por eso hay que tener mucha atención y fijarse mucho cuando se vaya a comprar, bien, ¿no? Sí, sobre todo que sea carne picada al 100%, carne preparada, que es más o menos la definición que tiene, Sí. o si no que se fijen en el etiquetado, si tiene ya mucha adición de aditivos, pues se trata de una carne procesada, y el burger meat, que ya eso es intentar descartarlo porque ya le hacemos un poquito la cruz. Nos queda ya, nada, un par de minutillos, un minuto, pero no me quería ir de aquí sabiendo cuál es la cantidad recomendada a la semana que pueda yo comer carne tranquilamente. Pues fíjate, O José. recomendable, ¿no? Porque también, aunque... El Fondo Mundial de Investigación para el Cáncer recomienda no consumir más de 300 gramos de carne roja a la semana. Yo también quiero lanzar un mensaje a la población, y es que no es necesario que haya tanto alarmismo con el tema de que la carne roja puede producir cáncer, porque ten en cuenta que el simple hecho de respirar ya mata a 200.000 personas al año. Correcto. 1 millón de personas mueren por el consumo de tabaco, y que la relación que puede tener el consumo de carne Si comparamos las cantidades no es insignificante. son entre 30.000 y 50.000 al año. O Sí, sea tú sabes que siempre es muy alarmista las cosas de llevarse a la boca, es muy alarmista, y en este caso la noticia fue muy alarmista también, porque era como parecía que iban a cerrar las carnicerías, que era como que ya era como que comer carne te daba cáncer, y efectivamente no es eso. Sobre todo hay que intentar eliminar todos los productos procesados, pero es que son generales, no solo con la carne, sino en nuestra vida diaria, porque no son del todo saludables, evidentemente están procesados. Perdona, Jessica, te quería hacer una pregunta fuera del guión, porque hablamos ahora que también está muy de moda la comida rápida, y hablamos de las hamburguesas, no sé qué. Con un consumo responsable, es decir, una persona que a lo mejor vaya a un sitio de esos de comida rápida, a lo mejor una vez cada... ¿No ocurre nada? ¿O hay algún... es tóxico o es perjudicial para nosotros? O
¿Sabes? No estamos hablando de casos que a lo mejor si tú comes efectivamente a diario este tipo de comida, hay incluso documentales que ya han hecho experimentos de este tipo que acabas muy mal, y acabas muy mal comiendo este tipo de comida o acostumbrándote a este tipo de comida. Pero en caso de eso, el cuerpo está preparado, ¿no? Para eliminar toxina, para eliminar todo lo que sea. O sea, que una vez, de vez en cuando nos podemos dar ese gusto también, ¿no? Que tampoco tenemos que ser tan cuadriculados, ¿no? Por supuesto, José. A ver, tener una vida saludable no conlleva eliminar del todo los caprichos. Los caprichos. A ver, de vez en cuando sí que se puede tener algún tipo de capricho, pero lo que hay que intentar pues que esos caprichos no sean parte de tu vida diaria, intentar mantener no una formen actitud parte de tu saludable. dieta diaria de... Claro, que tu alimentación sea saludable, consumir la cantidad de fruta y verduras al día, no excederse de alimentos procesados. Equilibrar Y hacer un poco la deporte, balanza. hidratarse, pero si de vez en cuando tienes no sé, una boda, una comunión, yo también las tengo, o sea que... Todo el mundo. Evidentemente, Hacerlo siempre con cabeza, todo con saber... equilibrio, no hay que abusar de Sí, nada. lo típico, tirarte 2 y días antes sin intentar- comer para después hincharte. No, José, por Dios, no diga eso. Eso es mío, No, eso es no, mío, no. Jessica. Jessica, llegamos aquí al final, yo estaría toda la tarde hablando contigo de carne, pero bueno. Hasta aquí otro día trataremos el tema de la carne, que hemos visto que da para muchos más programas, que seguiremos dándolo. ¿Y qué te parece si la próxima semana vamos a hablar del pescado? Ya que hemos pasado de la carne, ahora nos vamos al agua. Bastante interesante. También hay mucha materia ahí de la que hablar. Seguro que salen otros 2 o 3 programas. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Nosotros terminamos aquí en Lavaero, volvemos mañana, el viernes, ya a partir de las 4:30 para terminar la semana. No se lo pierdan. Hasta mañana.